Hablaremos de temas interesantes, espirituales, de desarrollo personal, metafísico, médico y todo aquello que nos sirva para estar mejor. No duden en llamar, si así lo desean, al 922 38 8904 o bien un WhatsApp al 686 95 3162. Estamos en el dial 95.6 FM y en nuestra web www.genteradio.net. Agradecemos a José Reyes su labor en cada programa. A ustedes que nos escuchan cada miércoles, a nuestros invitados y a todos aquellos que hacen posible cada miércoles esta salida al aire. Si tan solo conseguimos llegar a una persona y mejorar algo de su vida con nuestras palabras, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Y para hablarnos hoy de este asunto del duelo, de la pérdida de seres queridos, que hace muy poquito que hemos pasado por el día de finados, que todos hemos tenido siempre en nuestra vida la pérdida de algún ser querido, tenemos con nosotros a una amiga del programa, a la que echábamos ya de menos, Marta Mentado. Ella es psicóloga general sanitaria, experta en mindfulness, y es una apasionada de su trabajo y últimamente se ha dedicado a la intervención clínica y la formación. Tiene consulta privada en Santa Cruz, que ya daremos buena cuenta para saber dónde encontrarte, Marta. Y en el sur, en la clínica Origen. Bienvenida. Muchas gracias. Nos ha encantado volver a verte después de tantos años. Y a mí de estar aquí otra vez. Qué bueno, Marta. Y también tenemos a Miguel Ángel González Suárez. Él es director general de la cadena radio La 10 Capital Radio. ¿Lo he dicho bien, Miguel? Perfecto. Muy bien. Continúo entonces. Perfecto. Presidente de los Periodistas Turísticos Españoles, de la Federación Mundial de Periodistas de FIET España, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Miguel Ángel, estás lleno de trabajo. Bueno, lo bueno es que lo que hago me gusta. Entonces... Y eso es lo más importante. No se considera trabajo. Si te gusta ya, ahí ya no se considera trabajo. Nos va a echar una mano a desentrañar todo esto del duelo, de la pérdida. ¿Te parece? Vamos allá. Bueno, te decía antes de empezar que tenemos un chat donde cuando decimos el tema que vamos a tratar nos hacen preguntas para después hacérselo a los invitados que tenemos aquí. Y han salido muchísimas preguntas, pero a mí me ha gustado una personalmente. ¿Se puede considerar un duelo, una pérdida, que no sea de un ser querido, sino de una separación de pareja, Marta? Pues claro, porque un duelo es toda aquella pérdida de algo que ya no está y tenemos que superar, y puede ser una relación, puede ser un puesto de trabajo, puede ser un familiar. Fíjate, una pérdida muy importante de un animal doméstico que haya convivido con nosotros. O sea que cualquier tipo de pérdida requiere de un duelo para poder superarlo. Fíjate, no se me había ocurrido eso del trabajo, la pérdida del trabajo o de un animal. Considerarlo, claro, también es una pérdida para la persona que lo sufre. Además, se hacen unos duelos bastante importantes con respecto a los puestos de trabajo. Es cierto que ya no tenemos esos trabajos tan estables como existían antes, que habían unos duelos un poquito más complicados, pero sí es algo que para ti era muy importante y ya no se encuentra, ya no está, pues tenemos que hacer ese proceso que es bastante necesario. Defínenos, por favor, ¿qué es exactamente el duelo? Pues eso es un proceso normal, además quiero ponerle comillas, normal, a través del cual vamos a superar una pérdida. Y ahí englobamos todos esos ejemplos que hemos puesto hasta ahora. Hablamos de la pérdida tanto material como de cosas así, bueno, un trabajo, un animal. Me ha parecido también curioso lo de la pérdida del animal. Habrá gente que estará muy contenta de oír que también se puede hacer duelo por un animal. Claro, ¿no? Y además hacen unos duelos bastante duros, porque la verdad que he visto sufrir muchas personas por la pérdida de un animal. Y a veces me han dicho más que por un propio ser querido. Porque hace muy buena compañía, sí, y esos son unos grandes compañeros que cuando no están los echamos de menos, y luego fíjate que dicen, es que no sería capaz de volver a tener otro animal de lo que he sufrido por la pérdida de este.
¿Y el tratamiento, por llamarlo de alguna manera, en estos duelos es siempre el mismo? ¿O podemos hacer una diferencia entre un duelo? Porque antes te dije duelo normal. Vamos al duelo normal. En realidad el duelo es un proceso natural que en realidad no requiere de un tratamiento per se, ¿no? No vamos al psicólogo o a la psicóloga cuando estamos así de duelo, si va todo transcurriendo con normalidad, ¿vale? Porque hay unas fases por las que vamos pasando, fases que no son iguales para todo el mundo, pero que sí tienen más o menos un mismo proceso y que ahora las nombramos si quieres. Sí, por favor. Pero si esas fases normales que te digo duran mucho tiempo o son de una intensidad muy importante y nosotros más o menos barajamos unos 6 meses, entonces comienza lo que llamamos el duelo complicado y ahí sí que requiere un tratamiento con un profesional de la psicología. Estoy entendiendo que lo normal es que después de la pérdida alguien pase por este proceso de duelo que tiene unas etapas. Eso es lo normal. Es lo normal. Que dure 6 meses, 7, 5, podría ser, ¿no? Bueno. Si se alarga más allá, es cuando ya hay que meter terapia. Sí. Esta es la idea. Porque antes de ese tiempo no hace falta que tengas una terapia o un terapeuta. Podemos acompañar en el proceso, pero no es del todo necesario. Porque es verdad que vamos a pasar por unos momentos complicados, pero que son los naturales de cualquier pérdida y a los que no tenemos que tenerle miedo. Porque nos hemos acostumbrado a pensar que sentirnos mal, sentir tristeza, igual que sentir miedo o un poquito de, no sé, estas emociones negativas que son básicas, como que no las podemos sentir. Y no, debemos permitir sentirnos pues con tristeza, con añoranza, va a haber un poquito de vacío, porque la persona no está. ¿Vale? Y te nombraba antes que hay unas muy habituales, como por ejemplo la negación. ¿Vale? ¿Esa es siempre la primera? O sea, ¿todos los duelos siguen el mismo ritual? No, ¿O no? No van a seguir el mismo, pero más o menos. Puede ser que hay algunas personas que no pasen por todas las fases, pero sí, como son fases naturales, la primera, las medias y las últimas pues son más o menos las mismas y son necesarias. Al principio nos quedamos un poquito en negación, no nos cuesta, un shock, ¿no? No nos creemos que esto haya pasado, nos cuesta ver que es real, a veces tendemos a llamar a esa persona, a pensar que esto es un sueño. Y bueno, hay personas que aceptan esta situación antes, otros nos cuesta un poquito más, y de ahí que hayamos hecho lo que son los rituales de duelo, que casi todos están relacionados con la toma de conciencia del hecho que ha sucedido. Ahí tenemos pues los funerales, las misas, el duelo en sí, ¿no? Para que la gente vaya aceptando un poquito la situación de que ya no está, ¿no? De la pérdida. Entonces, esta primera entrada en el duelo es a través de la negación. Sí. O sea, pero no todo el mundo la sufre, ¿no? No. Y además, en todos estos tipos de duelo es así, tanto el trabajo como los animales, ¿o hay algo que sea diferente en esto? No, suele ser un poquito con shock al principio, con esa negación donde dices, no me lo creo, de verdad que va a ser así. Cuando rompes una pareja, y ahí nos aproximamos al comentario del chat que nos comentabas. Al principio no te lo crees, ¿cómo va a ser esto? Seguramente se lo va a pensar, tenemos un tiempo de esperanza donde no me va a llamar, lo vamos a solucionar. ¿Y qué tiempo se puede considerar como normal para esa espera de esa reconciliación? Vamos a entrecomillarlo. Porque claro, para una persona a lo mejor un mes es ya muchísimo tiempo y para otra una semana es como hasta aquí. Claro, cada caso es un mundo. Sí, cada caso es un mundo, porque además habría que ver en el caso de las parejas por qué ha sido la ruptura. Porque siempre existe un poquito de esperanza, hay veces que se solucionan, pero cuando ya el hecho ya es importante, ya se ha intentado todo y ya la ruptura ya es definitiva, entonces no hay nada que hacer. Cuando no hay nada que hacer, la negación ya debemos de trabajarla. ¿Y es sano mantener esa esperanza? No sabemos. Depende del caso, pero la verdad es que no. No, eso no es sano mantenerlo. En las relaciones de pareja damos un margen, pero ahí en las relaciones de pareja la esperanza no ha de ser lo último que se pierde.
Miguel Ángel, ¿qué dices tú? Que te veo asintiendo con la cabeza. Bueno, es que estamos hablando de muchos duelos, ¿no? Sí. Del duelo de un ser querido que fallece, del duelo, la terminación de una relación de pareja, el duelo de una pérdida de un animal. O sea, que estamos hablando de muchos duelos, ¿no? Pero yo hablaba con Marta el otro día del duelo de la pérdida de un ser querido, o sea, el fallecimiento de un ser querido. Y claro, y yo le preguntaba a Marta, ¿tú cuando mueras, qué quieres? ¿Que te entierren o que te quemen? Una conversación muy propia de estos días, Miguel Ángel. No, pero es muy importante porque, o sea, Marta me decía, no, yo quiero que me entierren. Y yo le decía, pues yo quiero que me quemen. Porque qué complicado es tener todos los años que ir una vez al año a entregar, a llevar unas flores, porque además solo lo hacen una vez al año, en la mayoría de las veces. Yo conozco poca gente que vaya al cementerio habitualmente, que a ver las águilas, Sí, claro. A ver las águilas. Pero que haya un día al año que sea el día de finados, que se va a recordar a los fallecidos, a los seres queridos, y haya que ir a un sitio determinado donde va a ir mucha gente, donde va a ser lo mismo, ¿no? Y yo digo, bueno, pues es preferible coger las cenizas, tirarlas al aire, que el aire se las lleve y estar en todos los lugares, ¿no? ¿Tú sabes qué pasa? Que Marta quiere que vayamos a verla. ¿Sí? Bueno, yo no. No. Seguramente miré antes. ¿Sí? Pero No. seguro que quieren que vayamos a verla por lo menos una vez Bueno, al año. pero Marta? no será mejor verla todos los días. No, yo dije que yo un poco porque como no sé lo que va a pasar, digo, déjenme ahí. ¿Sí? Pero bueno, no lo tengo muy claro. Quizá, ¿Tienes miedo no lo sé. a Yo incinerarte? creo que lo voy a dejar en manos de los míos y que hagan conmigo lo que quieran. Bueno, pero tu Pero voluntad... pero tu recuerda voluntad. que coincidimos en una cosa y también lo vamos a contar, que hemos dicho que cuando nos muramos nos gustaría que nos hicieran una fiesta. Sí, eso seguro. Eso sí. seguro. Eso sí que deberíamos de cambiar las Segurísimo. creencias. Ahí vamos a hablar de eso. No, yo también le contaba una anécdota. A mí hay una ciudad que me encanta, que es el Cairo, y le contaba que en el Cairo hay un cementerio allí que tiene 35 kilómetros de largo. Sí. Que la gente vive en los tejados. Y en ese cementerio viven 500.000 personas. Sí. Viva. Y- Hay dos tipos de población Sí. en ese cementerio, ¿no? Y Uno que está entonces, vivo y los otros. que viva 500.000 personas en la mitad de la isla de Tenerife, viviendo dentro de un cementerio. Entonces, claro, en esa cultura la muerte es otra cosa diferente a nuestra cultura. Entonces, dependiendo de las culturas, la muerte se ve de una manera más trágica, y en otras culturas se ve de una manera más alegre. De eso quería también hablar, porque cada cultura tiene su propio ritual, ¿no, Marta? Cada cultura tiene su propia manera de ver la vida y la muerte. No nos pueden enseñar a que sea obligatorio en los colegios el que tengamos una asignatura que se llame Cómo morir decentemente. Tenemos tantas asignaturas pendientes en los coles. Sí, La verdad, sí, pero sí que es verdad que deberíamos saber siempre sobre otras culturas también en la muerte, darnos la oportunidad para no vivirlos como lo vivimos aquí nosotros con esta tradición tan trágica. Pero Marta, aquí somos muy trágicos Sí, en esta cultura. El morir, hombre, si se muere trágicamente es trágico, evidentemente, pero bueno, a lo mejor morir durmiendo, que es la mejor muerte del mundo, no sé, somos muy trágicos luego y se Sí. murió. Y De todas maneras, yo creo que va a haber una tendencia a quitar un poco de eso trágico a la muerte, igual que vamos a perder algunas tradiciones, como ese de ir al cementerio. Yo creo que se va a ir perdiendo. No creo que los hijos, los nietos estén yendo tal día como... Yo creo que están más en Halloween. ya. No sé si Sí. están conmigo, y creo que vamos a recordar a los nuestros, y nuestros hijos nos recordarán un poco más desde otra perspectiva, más desde casa. Porque Marta, realmente una muerte trágica es que muera un hijo tuyo. Eso sí que es terrible. Muy trágico. También queremos hablar, porque ¿Eh? debe haber, quería preguntarle también eso a Marta, debe haber diferentes tipos de dolor en el duelo, ¿o no? Por supuesto, es que no es lo mismo, como decía Miguel Ángel, que muera un hijo, a que muera, imagínate un hijo y encima de forma repentina, estos accidentes de moto o cualquier También la edad de del hijo repente. debe de influir de alguna manera, Depende, ¿no? sí, la edad, la forma, la vinculación que teníamos con la persona, también nuestras propias experiencias. Esto también determina cómo vamos a vivir los duelos. Si es nuestro primer duelo, o si por el contrario ya hemos vivido más, o si somos de tendencia como más catastróficos, pues también lo vamos a vivir un poquito peor. Es decir, que no todos los duelos son iguales. Ujú.
De todas maneras, después en los duelos, cuando uno va al lugar del duelo, es el lugar más divertido del mundo. No para los familiares directos. Bueno, hay de todo, yo creo, Miguel Ángel, sí, hay de todo. Hombre, los de sitios todo. donde uno no puede hablar, parece que da más ganas de reír y tenemos de ese hablar. morbo, ¿no? Sí. Ese Pero morbo yo he estado querer. en duelos súper divertidos. Se recuerda a lo mejor del fallecido, las anécdotas del fallecido. Son bastante divertidos, sobre todo recordar lo bueno del muerto, como si nunca hubiera hecho nada malo. No, siempre los muertos son buenos, siempre. La muerte a todos nos va a dignificar, Miguel Ángel. Pero mejor que no lo vivamos así, ¿no? Lo recordemos con alegría y esas cosas buenas. Eso va a hablar mucho de la persona. Siguiente etapa del periodo de duelo. Habíamos hablado de la negación. Nos va a costar entender qué ha pasado, por qué se ha ido esta persona, por qué ha muerto el animal, por qué me han echado del trabajo. Es que en realidad todos tienen más o menos la misma... Sí, porque al final es una pérdida y entonces poquito a poco vamos aceptando la situación, pero no la situación en general de la pérdida, sino de que ya lo hemos perdido. Y entonces pues pueden aquí dos etapas van a verse, una primero, otra después o viceversa, y es el enfado o la tristeza. ¿Y de qué depende que una persona elija una parte de cada cual? Cada caso. Por ejemplo, si en esta ruptura pues ha pasado porque me han puesto los cuernos, por ejemplo, pues a lo mejor estaré en el enfado más que en la tristeza. Sí, ¿vale? Claro. Entonces estaré acordándome de todo lo malo y todo lo que me ha hecho y bueno, pues exaltaré las partes más negativas de la persona, de la relación, del trabajo. Al final me cobraba poco, fíjate tú cómo... Eso es un autoconvencimiento de que realmente casi te merecías el despido. O el despido o la pérdida, o sea, a lo mejor porque se acaba, ¿no? Claro, nosotros tenemos que aceptar, porque es el propósito último. Y ya te adelanto la última fase, que es la aceptación, que para aceptar pues buscamos a veces motivos por los que es mejor estar así. Pero es sano esto, Marta, es sano decirte a ti misma, por ejemplo, vamos a suponer una ruptura de pareja, ¿no? Pues en realidad es que este era un bobo, es que yo no sé qué hacer con él. Eso es sano, porque a lo mejor el pobre hombre es una buena persona y... Bueno, ¿qué tiene de salubre el poder decirte estas a veces cosas? Recordar los motivos por los que es mejor estar así nos va a ayudar a mantenernos, ¿vale? O sea, como terapia podemos utilizar eso. Claro, no nos lleva a la esperanza, no nos lleva a buscar todo lo positivo, porque el cuerpo tiene la tendencia, o la mente va a tener la tendencia a buscar lo bueno para calmar nuestro malestar, y no siempre es lo mejor. Ajá. ¿Vale? Y cuando digo que como cada caso es distinto, imagínate en la pérdida de un ser querido, no es que vas a estar pensando es mejor que se haya ido, no. A lo mejor el enfado está en que no le dije todo lo bueno que quería haberle dicho y me enfado conmigo. Y luego siento culpa porque no me he despedido, pude haberlo hecho mejor. Pues no sé. Sí, esas cosas que solemos hacer. Y es contra mí, no es contra la otra persona. Hay una maravillosa película que seguro que ustedes conocen, Un monstruo viene a verme. Preciosa. En esta película, bueno, yo deducí que este niño en realidad lo que luchaba era porque realmente quería que su madre se muriera. ¿Qué les parece a ustedes? Yo no la he visto. ¿Y tú, Miguel Ángel? No, tampoco la he visto. ¿No la has visto? Cuéntanosla. No, porque si no me van a acusar de spoiler. ¿Verdad? No puedo, pero la recomiendo. Vale. Sobre todo para las personas de duelo o para que estén en un estado, en cualquiera de las etapas, porque la película es muy, muy buena, muy buena. Marta, siguiente etapa. Una vez que salimos del enfado, de la tristeza, bueno, a lo mejor alguien se queda en el estado ese. Si nos quedamos anclados en un estado tenemos un problema, y es que estaremos ahí pues mucho tiempo, y entonces es cuando vendrá lo que llamamos el duelo patológico. Y esto sí que, claro que pasa. Vale. Pasa mucho y la gente se queda pues o en la tristeza, ¿no? Añorando a esa pareja que ya no está o a esa persona que ha fallecido y no lo superan. Y entonces sí que necesitamos cuando de algo más. Se produce el estancamiento es cuando ya sí que tendré que entrar un terapeuta. Claro. Y a veces nos estancamos en las etapas porque no queremos vivirlas. O sea, que hay que vivirlo, ¿no? Como dice un buen amigo mío, al que quiero muchísimo, tienes una depresión, vívela a tope. Claro. Yo estoy con que hay que pasar por todas las emociones, las básicas, para poder pasar por ellas. Y ponía un ejemplo el otro día, Miguel Ángel, sobre un equilibrista. Y así es como se pasan por... Ay, ¿no te acuerdas? No. En realidad...
la gestión emocional pasa por ser un gran equilibrista, y es estar y pasar por las emociones sin quedarte metidos dentro, y también hacer por salir, ¿no? Tiene que ser una mezcla entre lo vivo, pero tampoco me quedo ahí e intento hacer cositas para estar mejor. Bueno, en medicina china decimos, siente la rabia, siente la ira, siente la envidia, pero no te quedes en ella. Claro. O sea, que viene a ser un poco esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, con respecto a los duelos, pues estar en casa, recordar a la persona, no es algo malo, es bueno, siempre y cuando yo después lo combine pues con hacer cosas con otras personas, aunque tampoco tenga muchas ganas, pero hacer un poquito por mí, por salir, pasear, compartir con otras personas, porque de lo más terapéutico que hay es el compartir cómo te sientes. O sea, eso de calentarle la oreja a tu amiga o a tu amigo, porque fulanito era así, es bueno. Lo necesitamos. Necesitamos hablar y expresar algo que no se nos permite mucho. Dicen, no, déjalo, no estés hablando de eso, que te vas a poner triste. No, fíjate, al contrario que todo el mundo piensa, ¿no? Necesitamos que hablar. Evitando es como la mejor manera, pero no es así. No, hay que hablar y expresar y contar y que sí, si tenemos una mamá, una abuela que quiere contarnos sus anécdotas con su marido que ya no está y todo lo que vivió, pues permitirle, eso es lo que podemos hacer por ellos, permitirle que nos cuente, que relate su historia de vida, y que eche una lagrimita y no le digamos, no llores. Hay que quitar esa frase. Sí. A mí me parece terrible. No llores, pero déjame llorar, que se limpia el hígado. O sea, déjame que llore. Hay una manera de desahogarse. Por algún lado tiene que salir esa tristeza y esa depresión. Sirve mucho para equilibrarnos emocionalmente, llorar. ¿Verdad? Que después de llorar nos quedamos como mejores, ¿no? ¿Tú eres llorón, Miguel? No. Tengo un problema que no sé llorar. Vas a tener que ir a clases. Tengo que ir a clases de llorar. Pero eres más de escucha, ¿verdad? De escucha activa, que hablábamos también. Pero no me cuesta llorar. Yo no sé si por la educación que nos dieron, no sé si se acuerdan que los hombres no lloran y eso que nos metían en la cabeza nuestros padres, y no sé si a lo mejor se me quedó ahí impregnado y no aprendí a llorar. Sí, pues yo creo que la infancia de los niños, lo hemos hablado muchas veces, Marta, es realmente, bueno, algunos casos son, voy a decir, hasta castradores, porque no permiten a los niños, los niños no lloran. Todo eso ha cambiado, Todo, ¿tú crees? Gracias a Dios. ¿Tú crees? Yo todavía creo que tenemos ciertas reminiscencias, no lo sé. Bueno, yo creo que vamos a mejor, digamos así, vamos a mejor, porque es verdad que hemos sido muy duros con los hombres también, y les hemos castrado, les hemos prohibido muchas cosas y les hemos exigido ser de una manera que, pues también hemos sido muy exigentes con ellos. Sí, ¿no? Porque daba la sensación de que un hombre llorón era un hombre débil, un hombre falto de carácter, entonces no te podía defender a ti. Hablando desde un tema de vista antropológico, se me ocurre, tú como psicóloga. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero es bueno llorar, estoy convencido. Claro. Y con ganas, como dice mi amigo, con ganas. Tú lloras con ganas. Yo me quedo piano, sí. Sí, soy muy llorona, yo sí. Qué bueno. Cualquier cosita. Y si no, te pones una película de esas de llanto y ya está, y te hartas de llorar y buenas tardes. Marta, siguiente etapa. Bueno, pues es que estas dos son muy importantes y van a ser las que van a estar en medio. Sigamos en ellas. Y nos van a ayudar. Después viene una etapa bastante larga que nos va a llevar hasta la aceptación y que sería un poquito el punto y final. La última sería la aceptación. Sí. Y entre la tristeza o el enfado y la aceptación, ¿qué ocurre? Pues que estamos en ese proceso de aceptación. Bueno, digamos que antes de la aceptación también está la resignación, que es como esa aceptación no tan positiva, donde uno dice, bueno, pues esto es lo que hay. Pero esto es lo que hay, no es aceptación. Aceptación ya iría al final cuando ya uno ya ha elaborado toda la historia y la vive pues desde un lado positivo, donde uno puede extraer todo lo bueno, puede hablar de ello con tranquilidad. Porque hasta que no hablemos de ello sin eso, sin la lagrimita o sin el rencor, esto no está del todo superado. O sea que la resignación es un poco la aceptación forzada, de alguna manera. Sí, no es la aceptación del todo. Y resignarse no es aceptar una situación. Con todo cariño voy a decir esto, con todo respeto, esa resignación cristiana que han querido imbuirnos desde que éramos niños, ¿no nos lleva a ninguna parte?
No es la aceptación de la situación. Es la resignación por resignarse, ¿no? La resignación lleva un toque de malestar. La aceptación no. La aceptación es la comprensión del hecho. ¿Y cómo sé yo que estoy aceptando el hecho y no me estoy resignando? Porque no estoy mal. Porque no lo vivo con malestar. Vale. La resignación sí. Fíjate que hasta cuando uno dice la palabra lo siente, ¿no? Que te estás resignando, es como... Ya está. Bueno, esto es lo que hay. Pero no. La aceptación es positiva, de estar en el presente sabiendo cómo son las cosas, tal cual, bien, y buscando el lado bueno. ¿No hay detrás de esta aceptación que queremos llegar a tener el miedo a tener culpa? Porque, verás, por ejemplo, he cogido el caso de la separación, que podría haber cogido cualquier otro, ¿no? Llega el momento de la aceptación, bueno, pues esto es lo que hay. Claro, pero si yo hubiera hecho algo más, esa vocecita interior que te va diciendo, tal vez... ¿Esos son etapas anteriores? Son anteriores. La aceptación es limpiamente... Me dice, bueno, pues fue mi compañero o mi compañera y vivimos estos años, aprendimos el uno del otro, fueron unos años preciosos, crecimos juntos y ya ahora pues nos toca pues otro camino. Esto es más aceptación. Sin embargo, si yo estoy pensando en lo que me faltó, lo que no hice o lo que él no hizo, yo estoy a etapas por detrás. O sea, que aún no has llegado a la etapa final. Sí, ahí estoy. La culpa, por supuesto, no está nada relacionada con la aceptación. Y sí que hay mucha culpa al inicio, en las primeras etapas. Bueno, y ahora tengo aquí 30.000 preguntas. Vamos a ver. Esta también me parece muy interesante. ¿Llevo a mi hijo o mi hija al tanatorio, al entierro y al funeral? Por supuesto. Mira, ¿sí? Qué pregunta tan buena. Antes obviábamos a los niños, a los discapacitados y a los más mayores, como si ellos no debieran participar de los rituales del duelo, los rituales funerarios. Y no, ya sabemos que deben participar porque ellos también tienen sus propios duelos. Y además son mucho mejores para ellos que nosotros. Entonces sí, debemos siempre adaptar a la situación, ¿vale? Si va a ser un duelo que es realmente dramático... Como bien nombraba antes Miguel Ángel, ¿no? Estos duelos de drama, de llanto. Ahora si es un duelo con chistes, sí. Casi todos son con chistes. Casi todos son con chistes. Yo por lo menos los últimos que he estado todos... Has tenido la suerte de que sean con chistes. Siempre hay un toque de humor, porque vuelvo a reiterar, siempre se acuerda uno de la parte buena del fallecido y siempre se intenta sacar la parte positiva y divertida, ¿no? O sea, yo creo que hay que llevarlo de esa manera, ¿no? Bueno, siempre y cuando no hagamos mal. Supongo que la gente muy allegada ya al fallecido no lo verán así, ¿no? O sobre todo, dependiendo cómo viven la muerte, ¿no? La gente más mayor, que les cuesta más, lo viven desde más de la pena. También depende de la formación cultural de cada uno, ¿no? Y la religión, ¿cómo has visto ahí lo de la religión? La religión es muy potente. Pero con la iglesia potente, hemos topado, amigo Sancho. Muy potente. De hecho, en los países donde las religiones no son predominantes, todo esto es diferente, todas estas cuestiones cambian. Pero donde predomina tanto la religión como en este país, pesa mucho, pesa muchísimo. Claro, y si la visión de la muerte pues es dramática, claro, es dura. Es que nos han contado de que cuando morimos unos vamos al infierno, otros vamos al cielo, otros nos quedamos en el purgatorio. Nos han contado una serie de historias que nos tienen un poco traumatizados, ¿no? Y mira, he sido bueno, he sido malo, ¿dónde iré? Y yo creo que entramos en unos Mi padre debates... decía, a mí que me manden al cielo, porque en el infierno los conozco a todos. Algo así. Entonces debo llevar a mi hijo al duelo, al tanatorio. Como digo, bueno, con cuidado de que no sea algo traumático, pero sí los niños deben participar de los rituales de despedida. Porque ellos también deben despedirse. Si vemos que no es apropiado porque va a ser algo, eso sí, muy dramático, o tienen levantado a lo mejor pues una caja o algo así, que eso sí que no es muy recomendable dejar ver. A lo mejor pues despedirse cuando ya esté enterrado, donde esté, pues ir con una flor, con una carta, con un dibujo, pero sí despedirse. Pero sí hacerlos partícipes de la despedida. Sí, y comentarles siempre desde el lenguaje del niño o de la niña, ¿vale? Comentarles cómo sabes,
fulanito estaba malito y bueno, pues ya no está, y entonces decidimos contarle, dependiendo también de la cultura, de la religión, dónde está o dónde ha ido, y bueno, ¿qué te parece si nos despedimos de él? Y bueno, sorprendentemente ellos lo llevan muy bien. Sí, nosotros los tomamos por tontos y de tontos no tienen un pelo. Nada. A veces los excluimos y lo que hacen es que ellos mentalmente elaboran una historia de lo que ellos creen que ha pasado. Donde incluso hay muchas historias donde yo he tenido intervención psicológica sobre ellas, historias inventadas donde ellos han sido los culpables de que haya pasado cualquier cosa, ¿no? Entonces, no. Y además porque ellos siempre están oyendo cosas, porque se oye, siempre se murmulla, siempre hay un comentario y elaboran pues lo que ellos creen que es lo que ha pasado. No, lo ideal es hacerles partícipes en su lenguaje. Fenomenal. La siguiente pregunta es el duelo y los adolescentes. ¿Qué pasa? ¿El mismo ritual también para ellos? Lo mismo. Porque me ha parecido muy curioso que dijeras que se puede incluso sentir algún niño, algún adolescente culpable de la muerte de ese ser querido. Sí, sí. Cuando ellos no saben, inventan. O sea, claro, como cualquier ser humano, cuando no sabe la información la va a inventar, y dependiendo, a lo mejor hubo alguna discusión días antes o no vino, no fue a verlo, y entonces pues decir, no, seguramente se puso triste porque yo no fui, y entonces se puso malito, cosas así. O sea, incluso me estoy pensando en la muerte de un hermano, ¿no? Tal vez en la muerte de un hermano que algún adolescente se pueda sentir culpable de alguna manera de la muerte de... Seguro. Claro, puede haber algo. Mira, Marta, y cuando sabes que ya sabemos que va a morir, pero no ha muerto todavía, ¿cómo nos preparamos para ese momento? De forma natural, porque es la única preparación real que vamos a tener. Si yo siempre le digo a todo el mundo que no se preparen para las malas noticias, porque en realidad ya hay muchos estudios que nos dicen que no nos podemos preparar, salvo en el caso de un fallecimiento de alguien que está enfermito, que está enfermo o que es mayor. Ahí sí, pero de forma natural, quiero decir... porque esas muertes que son lentas y trágicas, ¿no? Más fácil de asimilar, imagino, ¿no? De alguna manera, ¿o no? Sí, no sí, es la única cuestión que podemos pues ya ir preparándonos poco a poco, sin necesidad de hacer gran cosa. Yo lo que haría o recomendaría en esos casos es que no perdásemos la oportunidad de ir a visitarlo, de hablarle, que no nos quede nada en el tintero, porque sabemos porque cuando aparece esa terrible enfermedad que es el cáncer y llega el médico y da la noticia, porque ya los médicos están dando la noticia, o sea, mira, tienes esto y más o menos te queda este tiempo de vida, ya actúan con mucha naturalidad, ¿no? Cuando llega ese momento, ¿cómo se prepara la familia? Porque tú eres partidario, por ejemplo, Miguel Ángel, de que vayan, estábamos hablando vayan, por ejemplo, si al padre de una familia detectan cáncer, que los hijos vayan a verlo al hospital con cáncer. Yo soy partidario de que hay que estar hasta el último momento con la persona. Aunque sean niños pequeños, bueno, Marta ahora como profesional nos dirá. Yo me imagino que habrá unas edades que no será recomendable que vivan si no es trágica el padecimiento de este familiar. Claro, pero tú por tu parte sí, ¿te parece una cosa hasta lógica? Sí, natural. Sí. No importa la edad de los niños. No, hombre, es lo que dice Marta. Habrá niños que habrá que no habrá manera de explicárselo, ¿no? Mira, que se va a morir, ¿no? Pero cuando el médico te dice, que ya habitualmente los médicos lo dicen, mira, es que le queda a usted 3 meses, o 6 meses, o 12 meses. Eso es durísimo, ¿no? Durísimo, creo, durísimo. Es durísimo. Y ya para un ser humano. No sé, yo no sé por qué lo dicen así, Marta. ¿Es un protocolo? Ellos tienen su forma de explicar. Hay momentos que son muy duros, ¿no? Y hay cosas que nos cuesta oír. Pero bueno, si la medicina indica que esto es el tiempo aproximado que hay, que a veces no se cumple, menos mal, pues tendremos que aprovecharlo, ¿no? Si es lo que sabemos. Y yo invitaría a todos los familiares, amigos y todos los seres queridos que no pierdan ni un minuto de disfrutar con esa persona. Fíjate, esto es una pregunta que venía ahora. ¿Cómo educar a un niño pequeño para afrontar un posible duelo? Lo que estábamos hablando.
Bueno, en cada familia... Cuando hablamos de un niño pequeño, perdona Marta que te interrumpa, hablamos de un niño pequeño, o sea, un niño de 4 años, 5 años, ¿son conscientes ellos de la pérdida? Poco a poco empiezan a aparecer conceptos como la muerte, y en la medida en el que van apareciendo, pues vamos introduciéndoles en lo que nosotros, porque es que cada familia tiene su concepto de la muerte, porque seguramente no será igual lo que le quiera explicar yo que otra familia, ¿no? Y claro, en mi concepto, desde el lenguaje que ellos me puedan entender, les explicaré lo que es para mí, porque ellos lo van a decir, pero mamá, ¿tú te vas a morir? Y cuando tú te mueras, yo ¿por dónde vivo? ¿Y qué le dices en ese momento, como madre? Pues claro, ¿qué le dices eso? Que si yo me voy a morir, si me preguntarán, pues claro, cuando yo sea viejita, pues si soy mayor... Pero si ya sabes que tienes un tiempo determinado de vida... Pues le diría que bueno, que ahora estoy malita y algún día porque no estaré. Morirse no se quiere morir nadie, ¿eh? Ya. Bueno, o casi nadie. Pues nada, se le explica así sencillo que algún día no estaré y estaré en donde, como vuelvo a decir, cada uno va a contar dónde. Esa madre es capaz con ese dolor que tiene y porque eso debe ser una losa que te cae encima de Completamente. Pero ¿sabes cómo son los niños que hacen este tipo de preguntas y nos dejan muertos, ¿vale? Sí, sorprendidos. Esos niños no son niños precisamente muy estándares, son niños bastante inteligentes y con una capacidad diferente, creo. Además, ¿Ustedes han pasado por algún caso de estos personales? Sí. ¿Y puedes contarlo así a grandes rasgos? Bueno, yo creo que hay que darle normalidad a las cosas, ¿no? Dentro de la gravedad de la situación. Hombre, nadie quiere que se muera un ser querido, ni un familiar, ni ¿Pero te has visto amigo. en el caso de tenerle que explicar a un niño? A un niño no. ¿A un adolescente? No, a adolescentes tampoco. Sí. En mi caso, el abuelo de mis hijos tenía una enfermedad degenerativa y poco a poco pues iba perdiendo facultades, desde comer o caminar y todo eso. Entonces nosotros le hemos dicho que está malito y que poco a poco se pues va perdiendo algunas funciones. Así. Entonces iba en silla de ruedas, pues ellos se montaban arriba, pues le costaba comer, pues ellos le ayudaban con el tenedor, o sea, normalizaban la situación muy bien. Y una vez ha fallecido, pues le hemos contado que estaba malito, como sabes, estaba malito, bueno, pues ya está descansando. Marta, ¿y el caso de tener un hijo y que tenga una enfermedad de estas trágicas y vaya a fallecer el niño? ¿Nunca has oído que las personas cuando se van a ir es como si a veces no supieran, o no sé cómo explicarlo? Hay veces que las personas tampoco son muy conscientes de lo que está pasando, sobre todo al final de la enfermedad. Pero bueno, la gente cuando empieza y los niños saben que están enfermos, pues ellos los van llevando con mucha alegría. No sé si han ido alguna vez a alguna planta que tenga que ver con niños, y ellos pues siempre tienen mucha esperanza, alientan a padres, siempre están esperando que todo vaya bien. Nos están enseñando muchas cosas los niños, incluido siempre. En este tema. Deberíamos escucharlos muchos más. Sí, yo también lo creo. Por esta pandemia nos han dado una lección, pero bien dada, ¿eh? Increíble. Nos han dado una aguantada bien dada. El duelo por el ser querido, ¿qué hago con sus cosas? Bueno, las cosas depende cómo yo lleve ese duelo. Si yo lo estoy llevando bien y quiero dejar la habitación así porque pues no me molesta, me gusta, tengo sus cositas ahí, vale, lo vivo no como algo muy traumático, pues pueden estar. Pero si es algo que es que yo ¿sabes? Y yo lo llevo muy mal y yo no quiero que pierdan nada, y si algo se lo rompen, pues entonces tenemos un problema, ¿vale? Quizá ahí tendremos que ayudarnos de algún profesional de la psicología que nos eche una mano para que la persona elabore bien ese duelo. Pero podemos tener cosas, claro que sí, son recuerdos. No podemos obviar la frase de que no es olvidarlo. Vamos a recordarlos, ¿vale? Eso es importante, porque creo que ahí está la clave de todo. Sí, solo se han ido físicamente, pero si los recordamos siguen con nosotros. Entonces, tener cosas, recuerdos, pues esto es importante porque era importante para él, o me recuerda a él o ella, pues no tiene nada de malo. Eso siempre y cuando para mí no sea algo
terrible que algo se pierda, claro, que algo se yo creo rompa. que se asocia bastante el hecho de, bueno, voy a tirar la ropa de la persona que haya muerto, de mi padre. Y entonces la voy a tirar. Y con esto parece que le estoy ofendiendo, ¿no? Hay una parte ahí de culpa, como, ¿no? Que giramos. ¿Y hay que guardar en tu caso, guardar esas prendas? No, yo no. Yo eso mi madre. ¿Sí? Mi madre no las quería tirar porque debe ser que, no sé. Ella decía estas palabras, curiosamente. Es que le falto a la memoria. Pero es que él no está ahí, en esa ropa vieja, ¿no? Pero no, es que le falto a la memoria. Yo no la voy a tirar. Y allí se quedó. Y ahí está. Bueno, está en su casa, con lo cual y ahí está. Entonces, esa, ¿no? Realmente que tú estés viendo cada día una ropa de alguien que te recuerda. Claro, nos está indicando que hay un duelo problema, no terminado, hay una culpa, porque no ha elaborado que él no es un pantalón, no es una camisa, y que igual hasta le viene bien a otra persona, que va a ser un bien. Es decir, que ahí hay que elaborar un poquito mejor ese duelo. Nos queda... Hay que matizarlo, ¿no? Sí, un poquito más. Sí, porque eso que has dicho de que no es cuestión de olvidar, sino de recordar, curiosamente, ¿no? Recordar lo bueno que hemos vivido con estos seres, no los vamos a olvidar, sino recordarlos de otra manera. Claro, el tratamiento va siempre enfocado a no estar aquí físicamente, pero está con nosotros en tanto en cuanto lo recordemos y además no tengamos miedo a recordarlo. Podemos pensar en ellos a cada momento y tenerlos presentes en la familia, nombrarlos en la mesa, en la Navidad, ¿por qué no? Parece que... Estaba recordando ahora, mientras que hablaban ustedes, a mí hubo un momento que me impresionó la muerte, pero no por verla, porque no la vi, sino en una ocasión estuve por primera vez en un campo de concentración, en Auschwitz, y entrar allí... con el tema de la muerte, eso sí que... Pues fíjate, tú tuviste el valor, es muy valiente, Miguel Ángel. Yo fui incapaz de entrar. ¿Sí? Yo no bajé de la guagua. Estuve allí dentro de las duchas donde gaseaban a los judíos. Fíjate, que bien llevas tú la muerte, la verdad. No, pero que... ¿Te pareció? Impresiona, y estamos hablando de algo que no ves. Pero que sucedió. Está en la mente, claro, sucedió. Y de ahí no hay nada en realidad. Bueno, según contaron los demás compañeros del viaje, había habitaciones llenas de zapatos, y de gafas, de dientes, yo de no gafas, me conté nada, de tatuajes. Pero cómo la mente humana ya rechaza, ¿no? De alguna manera ese estado. Pero yo creo que porque ahí fue una muerte trágica, violenta, ¿no? Qué triste también. Marta, seguimos. Fíjate las preguntas, son importantes y yo creo que detrás de estas preguntas siempre hay como otra intención. Fíjate, esta me pareció. Me olvidaré de su voz, de su risa, de su cara. Ay, esos son algunos miedos, de que te olvides y a veces dices, ya no lo recuerdo. Pero ellos no son su voz, ni son su cara, ni ellos son otra cosa. Bueno, también nos quedan las fotos, las grabaciones, los vídeos, que gracias a esas registraciones pues podemos recordarlos, pero no tengamos miedo a no recordar caras o sonidos. Ellos están en sus actos, en lo que hemos vivido, las experiencias, ¿verdad? Qué bonito eso, lo que nos han hecho sentir. Y después iremos a otra vida. ¿Me preguntas a mí? ¿Sí? Yo tengo una respuesta. Yo tengo una respuesta. ¿Para encontrarnos otra vez? Digo yo. Primero estamos en el duelo, pero ¿por qué llegamos a la segunda parte? Ay, qué gracioso. Dice, también más preguntas. ¿Me estoy volviendo loco o loca? ¿Podré soportarlo? ¿Como exclamación? Sí. ¿Podré soportarlo? Podremos soportarlo. Claro, lo podremos soportar. Requiere tiempo, ¿verdad? Porque ya no está y mañana pues no va a estar tampoco, pero está en nosotros, en nuestro recuerdo y nos acompañan, eso sí, los recordamos y pueden ser grandes consejeros y no sé, sentirse uno como hasta acompañada, depende también de eso, de las creencias que tenga cada uno. Porque tú crees que vas a ir ¿a dónde? ¿Al infierno o al cielo, Miguel Ángel? ¿O tú te ves a ti más de purgatorio? De purgatorio. Son conceptos que están como marchitos, ¿no? Sí. Pero eran los conceptos, ¿no?, que nos enseñaron. Siempre. Pero ¿cómo influye eso a la hora nuestra del duelo? Porque ¿no? Tú, por ejemplo, piensas, bueno, y ahora se va a morir mi padre y este hombre irá al cielo, irá al infierno. No, pero después
cuando has muerto hay gente que se queda aquí poniendo velas para ver si mejora tu situación en ese otro lugar. O sea que el problema no es ya el que se va, sino los que se quedan, ¿no? ¿Y a qué obedece eso, Marta? Como bien dice Miguel Ángel, el problema está en lo que se queda. Bueno, es que es verdad que el que se queda es el que tiene el trabajo, ¿no? Las velas están... Fíjate, más que para que te ayuden en el camino donde quiera que estés, están para Pero mi madre aceptar la situación. Mi madre sigue poniendo velas para no olvidar. Por su fallecido, por su madre, por su padre. Esto es para su duelo, para su... Pero ¿y ese duelo que dura toda la vida? Sí, no, es un recuerdo, no, en la vela está el recuerdo. Y el recuerdo que quede encendido, ¿no? Y el día de finados sé que se ponen las velitas esas encendidas en el agua. Y llevan las flores y todo eso. Claro, esto es recuerdo. Habla de decirte que, o de decirme que no te olvido, porque al final son cosas para mí. Cuando falleció mi abuela, me acuerdo que, bueno, antes de fallecer estaba ya respirando, ya sabíamos que se iba a ir, estaba respirando bastante lento. Nos decían los médicos, háblenle, porque ahora se agudizan mucho los sentidos y te está oyendo, ¿no? Y entonces mi madre y yo hablábamos y le hablábamos, y tranquila, vete tranquila. Bueno, le decíamos cositas, ¿no? Y al final mi hermana, ¿no?, me decía, bueno, no sé si será que nos va a oír, pero a nosotros nos ha venido súper bien, ¿no? Esto, no sé si es para ella, pero para nosotros seguro. Claro. Pues estas cosas, estos rituales, que son para nosotros seguro. No sé si para ellos, si les servirá en el camino, si les servirá para algo, pero para la tranquilidad de la persona que se queda, para eso, para no olvidar, para aceptar... no sé. ¿Y no será también que cumplimos una especie, una suerte de tradición? Lo normal es que el día 31 vayamos a poner flores a los muertos, con un respeto casi antropológico de nuestros antepasados, ¿no? Para hacernos recordar quiénes somos, de dónde venimos. Va mucho en la cultura, porque fíjate que, vamos, mi abuela, si no hubiese ido a poner flores ese día, vamos, se hubiese sentido muy mal, porque además, ¿cómo va a ser que sus muertos no tengan flores? Vale, pero por ejemplo, yo ya eso no lo tengo. Yo no he continuado esa tradición. Uh-huh. Yo no necesito flores ese día. Uh-huh. Yo los recuerdo todo, vamos, a cada momento. A mis abuelos los tengo muy presentes, a mi padre también, que no está. Entonces yo creo que vamos a ir perdiendo uh-huh. esa tradición. Porque tú date cuenta que esas tumbas, esos nichos normalmente no se limpian nunca, pero ese día se van a limpiar. Claro, imagínate ese día que nunca se ponen flores, ese día se ponen las flores. Hay muchas personas que hay dicen, gente que le pone de plástico para que duren más tiempo, ¿no? Pero siempre. Pero no es como una contradicción, o sea, una vez al año. Son esas tradiciones que después dicen, va a venir todo el mundo y va a venir me van a ver, me va a ver la vecina si vengo a ver a mi mujer aquí. Sí. Pero, o yo o mi familiar va a pensar que yo no me acuerdo de este día. Sí, y tengo que tener limpia la lápida. Pero eso no nos sirve para, como bien dice Marta, para nosotros mismos. El haber Pero por eso digo yo que yo creo que ya hoy en día hay que acabar con esa forma de enterramiento. O sea, mira que no, va con la creencia. Marta no quiere quemarse. No, va con la creencia. Quiero decir, si para mí es importante, porque creo que es una forma de recordar o es una forma de aceptar, yo debo hacerlo. Para mí, igual para ti, que esto no es importante, pues no, haremos nuestros propios rituales. A lo mejor nos acordaremos de los nuestros cuando vayamos a un sitio donde comíamos con ellos y decimos, ¿te acuerdas cuando veníamos aquí con tal y lo bien que lo pasábamos? Uh-huh. Pues este es nuestra vela, nuestro recuerdo, y no debe ser a lo mejor ese día en especial. Cada uno va a tener sus propios rituales. Fíjate, en el confinamiento, cuando no pudimos... de eso, Marta. Vale, pues aprovechamos que como no pudimos tener esos rituales habituales, hubo mucha gente que estuvo mal, porque no podía ir al velatorio, no podía ir a la misa, y claro, esas eran las formas que ellos tenían de despedida, de aceptación. O cuando menos las que nos han enseñado hasta ahora, ¿no? Como bien dice Miguel Ángel, ya deberíamos de ir quitando esos rituales. Porque psicológicamente al ser humano le hace falta ese ritual. Cada uno tiene sus propios rituales. Es que no podemos decirle, dejemos de... Si para ellos son importantes, pues son sus rituales. Para mí, con una carta de despedida hubiera sido suficiente, o con un hablar en voz baja o en voz alta.
Hubo gente que le hemos hecho muchas recomendaciones durante el confinamiento, por ejemplo, hasta han lanzado globos con mensajes por las ventanas, han escrito cosas, historias de vida, han hecho muchas actividades con el fin de poder despedir. Primero aceptar y despedir. Uh-huh. Pero cada uno va a tener la suya, ¿sabes? Tampoco podemos imponerles eso que no. Quería preguntarles a los dos ¿qué les había parecido este confinamiento terrible, con todo el respeto, de estas personas que han muerto y efectivamente su familia no ha tenido la ocasión o el poder despedirse de ellos, que tú me contestas que a través de esos rituales pequeños. ¿Pero son suficientes? Yo tengo un caso, ¿no?, de una persona que falleció su madre durante este tiempo y que no pudo ir nunca a verla al hospital mientras que estuvo en el hospital, que no pudo ir a su entierro ni pudo ir a la misa, o sea que y además después se le complicó porque las cenizas tardaron mucho tiempo en entregarlas. Encima al pobre o la pobre. Y claro, era su madre, ¿no? Y todo eso se hace trágico y terrible, ¿no? El saber que tienes un ser querido, que lo tienes hospitalizado, que no puedes verlo, que se muere, que te llaman por teléfono, mira, ha fallecido, que no puedes hacerle ese ritual tradicional que hacemos en esta civilización nuestra, ¿no? Y que después te dan la ceniza un mes después. Súmale. ¿Qué hizo esta persona? Bueno, yo creo que lo aceptó bien, ¿no? Pero que debe ser terrible, ¿no? Es que súmale elementos que no suelen estar en los duelos así normales, uh-huh. Como es la culpa. O sea, un sentimiento de culpa, de frustración, de impotencia, porque no podían ir ni acompañarlos, estaban solos a lo mejor, y esa percepción de están solos, en la UBI se está muriendo, se fue solo, pues queda como un poco en la mente del que se queda, ¿no? Del superviviente. Pero tú date cuenta de la era de la tecnología, que a lo mejor ahora ya no hace falta ir presencialmente, ahora ya a través de un teléfono puedes hablar con una persona. Pero hay algunos tablet que no han tenido ni esa oportunidad. Pero esa es una escapatoria tecnológica, pero que una escapatoria no puede suplir un abrazo. Está claro, lo físico es lo físico, pero bueno, en la era que estamos de la tecnología, yo creo que había que ser más humano con eso. La persona que se va a ir, que pudiese hablar con sus familiares, ¿no? Es que no han podido. Claro, y los que hubiesen podido hablar, porque luego los teníamos inconscientes. Uh-huh. Es que como cada caso ha sido complicado, yo he tenido también en consulta casos de duelo, eso con mucha culpa, mucha impotencia, pero que se han resuelto más o menos fácil, un poco con la reelaboración de la historia y la expresión de las emociones, porque la gente no nos deja mucho hablar de esto. Bueno, yo cuando me muera quiero una fiesta. Vale. O sea, y yo voy a ir. Yo quiero que se haga una fiesta. Pero déjalo todo bien explicadito. Sí. ¿Qué música te tenemos que poner? Yo te tenemos porque yo también voy. Yo quiero que el día que muera, que será antes o después, que sea un día agradable. Sí, que se pase. Yo quiero que me toquen un tango. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ese de y volver. Yo creo que se lo pasen súper bien y que me recuerden un poquito. Sí. Bueno, por ejemplo, yo veo hemos cogido muchas costumbres del mundo anglosajón, entre ellos el Halloween. Pero a mí me parece bien. ¿Sí? Adoptar las fiestas, sí. ¿Las de otros te parecen bien? Me parece fenomenal. Siempre que sean fiestas, me parecen bien. Bueno, no quitando las mías, pero adoptando fiestas, sí. Hay que beber, sí. Hay que comer también. Fenomenal. Pues incluso decía que tenemos muchísima influencia. Y ellos, por ejemplo, los entierros tienen la costumbre, o sea, en todas las películas norteamericanas, de hablar del muerto, de la relación que tuvieron con el muerto. ¿Sería eso una buena manera de adoptar nosotros también nuestra cultura tan, muy como bien dice él, tan trágica y tan dramática? Muy terapéutica. Sería muy terapéutica. Claro, es que estamos para hablar de ello. Ya se está haciendo en la ceremonia, normalmente cuando termina el sacerdote el oficio, ya salen familiares y amigos de hablando bien del muerto. Hablando bien de... Nadie... o contando anécdotas nadie
dice de ese nada momento. negativo ni nada. No, ¿Para qué? negativo es Está difícil. feo, está No, para que ya está, ya Mira, no está. Y Celi, mire, es que me debía dinero. Ay, me debía dinero. Me debía dinero. Es buen chico, pero me debía dinero. No queda muy bien en ese Miguel Ángel, momento. te agradezco estas notas de humor para un poco quitarle hierro a este tema. Yo creo que hay porque- que quitarle todo ¿verdad? hierro Quitarle total, hierro. ¿no? Ahí en la muerte hay que... Hombre, nadie se quiere morir, pero hay que aceptarla con naturalidad, Y ¿no? con dignidad también, creo. Que tarde mucho en llegar y que llegue de una manera muy, muy agradable, ¿no? Que mejor, yo siempre digo que mejor morir, acostarte y ya mañana no levantarte, ¿no? Cuando toque, ¿no? Sí. Que esperemos que sea dentro de muchos años, ¿no? Pero claro, después están las muertes esas trágicas de accidentes de tráfico, De pérdidas inesperadas. de enfermedades largas que son angustiosas y esas sí son terribles, ¿no? Terrible. Terrible. No me quiero ir sin que todo el mundo tenga respuesta a las preguntas que hayan hecho, aunque Sí. yo creo que algunas ya se han contestado, pero siempre el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura todo, sino lo que hacemos en ese tiempo. Perfecta. ¿Qué puedo hacer con todo esto que experimento y siento? Pues depende qué es lo que sea, pero si lo que... O sea, yo lo elaboraría, yo lo transformaría en algo bueno. Ver la parte positiva o lo mejor de esa pérdida, no de porque se haya perdido, sino... Por ejemplo, claro, que como decíamos, el caso de una relación, bueno, pues ver el lado positivo y bueno, compartimos. En el lado de un trabajo, pues lo que aprendí, ¿no? Y en el lado de un familiar, lo mismo, que ya no está, pues el tiempo compartido, ¿no? Y las anécdotas que me llevo y que lo voy a recordar por esto. Yo siempre recordé a mi padre por su sonrisa y por las bromas y me encanta recordarlo. Entonces, bueno, pues que de cada cosa nos llevemos algo, ¿no? Un aprendizaje, una experiencia. Algo positivo. 3 pequeños trucos. Tú sabes que aquí somos de libro de instrucciones. 3 pequeñísimos trucos para personas que estén en estado de duelo. Venga. Pequeños trucos. Sí. Pues que lo despidamos. Una despedida. No sé si yo me iría a algún lugar con alguna carta o la leería o algo así, o haría algo, alguna conducta de despedida. Ujú. Pues yo me relacionaría con los Sería míos, otro truco. pues, Sí. les Despedida contaría. primero, después relación con los familiares y amigos. Hablaríamos sobre él o ella, ¿no? Y contaríamos esas anécdotas. Una fiesta de recuerdo. Pues por ejemplo, mira, para fiestas, ¿ves? Aquí es que el espíritu, tú sabes que tira estas cosas y hay que hacerlo todo en tono de fiesta. ¿Qué más? Y algo pues pendiente que tuviera con esa persona, a lo mejor de ir a algún lugar o de hacer alguna actividad. Mira, Marta, y aquellos que hacen espiritismo para hablar con ellos otra vez. Eso tenemos que hacer otro programa. Uf. Porque a ver dónde vamos. También puede ser un ritual de duelo, ¿no? El deseo de comunicarse con ese ser querido a través de una tabla Ouija, lo que sea. Yo diría que es un duelo no elaborado, es decir, que queramos seguir en Sí. contacto quiere decir que no queremos que se vaya. Y si hay algo que todavía no le he dicho y que quiero decírselo, no lo puedo hacer a través de una medium, de un vidente. Como profesional, la pregunta Yo es, y lo ¿cómo haría primero sirve yo eso? conmigo misma. Bueno. Yo lo haría conmigo misma y probaría a realizar una carta de despedida, a leerla en algún lugar especial y hablar con esa persona donde quiera que yo crea que esté. Ujú. Y luego, pues si yo veo que no, pues tomaría Pero otras también medidas. es terapéutico, quiero decir, como profesional. ¿Qué te parece a ti que alguien vaya a una medium y pregunte, mire, quiero hablar, saber dónde dejo mi marido la escritura de la casa? Como en Ghost. Eso no es terapéutico. No es terapéutico, para no lo nada veo. terapéutico. No lo veo. Bien, Y es es mejor que hacer las 3 instrucciones Y por, que nos has y dado. por curiosidad tampoco. Tendrías que creer que lo que te están diciendo es verdad. Es verdad, claro. Entonces, bueno, si te lo crees, sí. Chicos, tengo que despedirles. No saben con qué pena, porque me ha encantado la reunión. Esto es una reunión que escucha más gente solamente. Agradecerles de verdad que hayan venido. Ha sido muy agradable charlar con ustedes y sobre todo que hayamos podido poner una notita de humor dentro del tema tan delicado como es un duelo y tan respetuoso, pero no por ello le hemos perdido el respeto, sino que creo que le hemos añadido algunos truquitos para que sea más llevadero. Miguel Ángel, Marta, Miguel Ángel, Muchas gracias. muchísimas gracias por Gracias. venir y espero poder contar con ustedes más a menudo.
Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno de amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda o puedes hacer lo que a esa persona que partió le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Tamir, nos oímos el próximo miércoles. Hey.